Torá al Instante, con el pastor Roberto Alfaro. Reflejos de la Torá, el manual de vida. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Torá al Instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las Escrituras de generación en generación. Acompáñanos todos los días, 7:30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal Radio Génesis 128 y activa la campanita. Torá al Instante. Shalom, mis amados hermanos. Bienvenidos a este tiempo especial de Torá al Instante. Su hermano pastor Roberto Alfaro les saludo y como siempre les brindamos la mejor y cordial bienvenida a Israel Casa Integral, su casa aquí en la ciudad de Cherryville, Carolina del Norte, en los Estados Unidos. Bien, mis amados, estamos llegando a esta recta final en esta semana apasionante, una jornada extraordinaria. Lo que Adonai nos enseña cada día a través del estudio de su palabra, nuestra Kadosh Torah en Yeshua HaMashiach. Siempre recuerda, Torah en Yeshua HaMashiach. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque todos sabemos que muchos estudian Torah sin Yeshua HaMashiach. Entonces, es muy importante siempre recordar Torah en Yeshua, nuestro Mesías, el ungido. Muy bien. ¿Qué tenemos para hoy? Bueno, para hoy tenemos un tema de conclusión de jornada que ustedes de manera especial me han pedido insistentemente que lo comparta. Aquí está. Hablaremos hoy de estas piedritas llamadas Urim y Tumim. Qué buen ejercicio. Les invito para que por favor consigan en sus lugares donde viven unas piedritas. Coloquen las letras Urim, Tumim en hebreo. ¿Y por qué digo en hebreo? Porque esto nos va a permitir establecer algunos aspectos muy importantes en cuanto al sentido y la importancia del Urim y del Tumim. Ya vamos a entrar en detalle. A lo largo de la historia en la humanidad, por supuesto, vemos cómo al estudio de la lectura, Adonai siempre ha buscado una manera de cómo comunicarse con la creación, con el humano, con el hombre, con la creación a su imagen y semejanza. Adonai siempre ha buscado, o mejor no ha buscado, Adonai ha procurado buscar la mejor manera, repito, de cómo comunicarse con el hombre. Todos recordamos desde el tiempo del jardín del Edén, dice la palabra textualmente que Adonai caminaba por el huerto y Adán y la varona le escuchaban y hablaba con ellos. Después vemos cómo un poco más adelante en la historia a Adonai se dirige a Noaj. Fue hallado un hombre lleno de gracia. Y esa expresión es muy importante. Asimismo lo hizo con Abraham, amigo de Adonai. De igual manera lo hizo con Jacob. Pero todo el tiempo nos damos cuenta como hasta la presencia de la casa de Israel en el Sinaí, estando allí Moshe ya como líder, vemos como en este monte Horeb Adonai habla y entrega justamente de viva voz lo que conocemos como los mandamientos, las palabras. Sin embargo, cuando el pueblo escuchó el trueno, la voz de Adonai, ellos decidieron o pidieron que fuese Moshe quien les hablara, porque era imposible poder contener el pronunciamiento de las palabras en la voz de Adonai. Eso lo vimos en el libro de Shemot, en el capítulo 20, verso 19, si usted quiere leerlo, por favor. Entonces Moshe es el encargado de completar las palabras y entregárselas al pueblo. Es decir, un medio de comunicación.
Pero vemos que Moshe y Adonai mantienen una conversación permanente. Le indica específicamente qué debe hacer, cómo debe hacer. Y puntualmente en el caso de esta semana, cuando vimos cómo Adonai le ordena a Moshe las vestiduras sacerdotales, le indica incluso cómo debe tejerlas, cómo debe ordenarlas, cómo debe colocar cada prenda en determinado tipo de material, en determinado tipo de color, todo específicamente establecido, tanto para el sumo sacerdote como para los Kohanim. En este proceso también conocemos cómo cuando viene la construcción del Mishkan, cada elemento en el Mishkan, cada elemento, cada tela, cada hilo, cada bandera, cada elemento propio del lugar santísimo, la menorá, la mesa de propiciación, todo, absolutamente todo estaba, repito, establecido y determinado por Adonai. Vamos a ir al libro de Shemot, punto de partida porque tenemos mucho que tratar y espero que el tiempo nos alcance. El libro de Shemot, donde hemos estado trabajando esta semana. Y acompáñenme por favor al verso 30, porque aquí es el lugar donde por primera vez en nuestra Kadosh Torah aparecen el Urim y el Tumim. Vamos a leerlo con detenimiento. Dice: y pondrás en el pectoral del juicio, ya hablamos sobre el pectoral del juicio, ustedes tenían tarea establecer las 12 piedras, las piedras preciosas, cuál es cada una de las piedras que corresponde con cada una de las respectivas tribus, el por qué cada una de ellas, por qué el zafiro, por qué el ónice, por qué el beridio, por qué el diamante, etc. Y dice entonces que colocarás en el pectoral del juicio Urim y Tumim, Urim y Tumim, para que estén sobre el corazón, de Aarón cuando entre delante de Adonai, y llevará siempre Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Adonai. Muy bien, esta es la primera lectura que tenemos, en la que nos indica específicamente que el Urim y el Tumim eran colocados cerca del corazón, dentro del éfod, con las 12 piedras preciosas, las cuales estaban grabadas, repito, los nombres de las 12 tribus de Israel. Ahora, en el libro de Shemot que hemos mencionado, nos indica, repito, por primera vez el Urim y el Tumim, pero vamos a ir por un momento al libro de Levítico, por favor. Y en el libro de Levítico, en el capítulo 8, verso 8, haremos un pequeño recuento de los textos en los que nos aparece o nos anuncia al Urim y al Tumim. Incluso en algunas ocasiones solo nos menciona a uno de ellos. Vayikra capítulo 8, verso 8 dice: luego le puso encima el pectoral y puso dentro del mismo los Urim y Tumim. Ahora, la palabra Urim, por favor, preste mucha atención. La palabra Urim significa luces. De hecho, la palabra Urim viene, esto es un plural, luces, viene de la palabra Or, que todos conocemos. Recuerden que la palabra Or tiene dos expresiones. Una es luz, Or, luz, pero también Or se escriben de igual manera. Or significa piel, y esto tiene un sentido importantísimo para el tema de hoy. Estoy haciendo una introducción a lo que vamos a desarrollar. Repito, la palabra Urim es un plural de la palabra Or. Or significa luz, también significa piel, y Urim, también en plural, significa luces. Luego tenemos la palabra Tumim. Esta palabra Tumim significa perfección, o ha sido traducida como perfección, pero tiene sinónimos. Tiene perfección, tiene integridad, tiene sinceridad, tiene honestidad, tiene pureza, es completo. Son varios de los sinónimos de la palabra Tumim. Y en verdad, y cuando nosotros miramos estas dos palabras, tanto el Urim como el Tumim, vamos a concluir que cada una de ellas, en la función que cumple, nos habla de la luz, que sabemos que la luz es a nuestro amado Yeshua HaMashiach, y nos habla de la perfección, completo,
santidad, cual es Yeshua HaMashiach. Entonces, mis amados, vamos a ir por un momento aquí en el libro de Números. Acompáñenme, por favor, en Bamidbar, en el capítulo 27. En el capítulo 27, y vamos a tomar el verso 21. Libro de Bamidbar, capítulo 27, verso 21, dice la palabra: y cada uno de los 7 corderos ofreceréis una décima. Perdón, 27.1, voy en el 28. 27, 21. Bamidbar 27, 21. Él se pondrá delante del sacerdote Eleazar y consultará por el juicio del Urim delante de Adonai. Por el dicho de él saldrán, y por el dicho de él entrarán. Y él y todos los hijos de Israel con él y toda la congregación. Entonces, empecemos a buscar una claridad sobre el tema. Ayer en el programa anterior mencionamos que hasta el día de hoy los jajam, los sabios, conocedores en la profundidad de la Torá, no han podido, digamos, establecer técnicamente cuál es el funcionamiento correcto, exacto, de las 2 piedritas llamadas Urim y el Tumim. Es decir, entendemos por esta expresión que cuando el sacerdote, el sumo sacerdote, debe tomar una decisión, espiritualmente hablando, no tanto una decisión desde un punto de vista jurídico, legal, de ordenamiento general, sino desde un punto de vista espiritual, es decir, frente al tomar una decisión en la que solamente la voluntad de Adonai debía estar allí, entonces se recurría al Urim y al Tumim para hacer esa consulta. Vamos a leerlo nuevamente. Él se pondrá delante del sacerdote Eleazar y le consultará por el juicio del Urim delante de Adonai. Por lo que el Urim determine, saldrán, y por el dicho y por lo que el Urim determine, entrarán, y todos los hijos de Israel con él y toda la congregación. Entonces, existen diferentes explicaciones bíblicas que a lo largo de los estudios se nos mencionan frente al caso de las piedras Urim y Tumim. Algunos explican, por ejemplo, que cuando se hacía una consulta, entonces las piedras, el Urim y el Tumim, producían un brillo, una luz. Y esta luz, al brillar el uno o el otro, es decir, como un sí o un no, determinaba: ¿podemos salir a esa batalla? Sí, pueden salir. No pueden salir. ¿Vamos a triunfar en esa batalla frente a los filisteos? Sí, y tomarán la tierra. No, no es tiempo de avanzar. Es muy interesante. Ahora, repito, si lo entendemos en un tiempo modernista de la tecnología de hoy, probablemente podríamos entender como cuando tomo mi teléfono y le digo: hey Siri, ¿qué temperatura tenemos hoy? E inmediatamente Siri, el Urim, me contesta: la temperatura de hoy está sobre los 94 grados centígrados. Algo por el estilo, para que comprendamos, repito en mi ejemplo, la importancia del Urim y del Tumim. En cuanto a un escritor muy conocido en el término de Torá, que todos en algún momento seguro hemos leído, si no lo has hecho es bueno que lo hagamos. Hay un hombre escritor que se llama Flavio Josefo. Flavio Josefo en su libro escribe una nota y la traje a colación, la quiero leer, dice: en cuanto a esas piedras de las cuales ya les dije anteriormente, el sumo sacerdote las traía sobre sus hombros, las cuales eran sardonis. Creo que no necesito describir su naturaleza, siendo conocidas por todos. Una de ellas brillaba cuando Adonai estaba presente en sus sacrificios. Me refiero a la que era en su naturaleza como un botón sobre el hombro derecho. Rayos brillantes salían de allí. Observen la descripción de Josefo, una descripción muy interesante. En la medida en que el sacerdote consultaba, dice entonces que inmediatamente a la respuesta, dependiendo cuál de las dos respuestas era la que ocurría, entonces, dice textualmente, salían rayos luminosos y eran vistos incluso por aquellos que estaban muy lejos, cuyo esplendor no era natural para
esta piedra. Ahora les mencionaré lo que es ahora les mencionaré lo que es aún más maravilloso que esto, ya que Adonai ha declarado desde antes que por estas 12 piedras el sumo sacerdote lleva sobre su pecho en el pectoral, y las cuales fueron insertadas en su pectoral, cuando ellas fueran a ser victoriosas en la batalla, porque un gran esplendor brillaba de ellas antes de que el ejército comenzara su marcha, para que toda la gente estuviera sensible a que Adonai estaba presente para ayudarlos. Maravilloso. En las Escrituras entonces podemos corroborar el uso del Urín y del Tumín, que corresponde aproximadamente a un periodo de 500 años. Desde los tiempos de Josué hasta los tiempos del rey David, esto es, antes del primer templo, no se sabe qué pasó después y por qué se desconoció su uso. Pero después vemos que en los mensajes del Adón fueron dados a través de los profetas, tal vez por ser más complejos y para que fueran más claros para el pueblo de Israel. Es decir, se dejó la práctica del Urín y el Tumín, y posterior a ello aparece el cuerpo profético, el ministerio profético, que ahora anuncia de viva voz, con expresión, con entonación, con dirección, lo que Adonai ha establecido que iba a ocurrir. Ustedes recordarán, cada vez que un profeta hablaba, había temor sin duda por la palabra profética. Había temor en el sentido de que hoy, para los tiempos de hoy, tenemos a muchos, y lo digo con todo respeto, por favor, que se presentan como profetas. Pero profetas, y por favor no confundamos una palabra profética de parte de Adonai con una adivinación. Por favor, el ministerio profético es algo extremadamente importante y tan sumamente delicado como para que asimismo alguien se autodenomine profeta. En realidad, el nivel profético es un nivel tan elevadamente importante, donde Adonai habla puntualmente, y esos tiempos proféticos, no quiero decir que hoy no los veamos, pero lo que quiero decir es que tenemos muchos haciendo uso de una mal llamada palabra profética. Y lastimosamente eso ha generado muchas vergüenzas. ¿Cómo cuáles? Como que muchos profetas en el siglo XXI han establecido, por ejemplo, que ahora cuando se presentó el tema del eclipse sería el fin de la vida, el fin de la tierra, el fin del mundo. Y profetizan y dicen el día y la hora y a qué hora. Y cuando algo más o menos ocurre, por ejemplo, que el profeta tal profetizó que se ocurriría un terremoto y de pronto el terremoto ocurre, entonces la gente rinde idolatría a aquel hombre que pronunció una palabra y se cumplió, y entonces le damos el tinte de profeta. Pero la palabra profética, repito, en los tiempos del pueblo, de la casa de Israel, era evidentemente la palabra de Adonai transmitida a su pueblo. El pueblo lo creía o no, pero el pueblo sabía que había profeta, y los reyes y el pueblo decía: requerimos profeta, requerimos un profeta, porque la gente sabía que ya el Urín y el Tumín no estaban presentes. Ahora era necesario escuchar la voz de Adonai a través de ese profeta. Bueno, pues a través de los profetas se estableció mucha de esta comunicación, y cabe mencionar que el Urín y el Tumín se vuelven a mencionar posteriormente en el libro de Esdras. Tome nota, por favor, del texto. Libro de Esdras, en el capítulo 2, verso 63, y en el pasaje paralelo de Esdras, que es en el libro de Nehemías, en el capítulo 7, verso 65. Por favor, espero que esté tomando atenta nota frente a este punto, y les pido de manera especial, por favor, léanlo ustedes en casa para que podamos avanzar con el contenido. Por eso podemos entender a través de esto que nadie, como hasta que aparezca el Arca de la Alianza, podría expresar lo que verdaderamente era la palabra de Adonai. En el libro de Esdras, vamos a leerlo, dice: el gobernador le dijo:
que no comieran las cosas santísimas hasta que un sacerdote se levantara con el Urín y con el Tumín. Vean qué interesante. Nadie podrá comer de las cosas santísimas hasta que el sacerdote, bueno, dice puntualmente en Esdras, un sacerdote se levante con Urín y Tumín y pregunte, ¿podemos comer la comida santa? ¿Es tiempo de hacerlo? Entonces Urín y Tumín daban la respuesta. En esta historia, adicionalmente, Flavio Josefo menciona que tanto el pectoral como las piedras dejaron de brillar 200 años antes de que se escribiera su libro, el libro de Josefo. Y nos explican que la razón fue debido a las transgresiones que el pueblo de Israel infringió frente a la Kadosh Torah. Sabemos que el pueblo de Israel a lo largo de la historia, cada vez que estudiamos nuestra Kadosh Torah, nos encontramos con ese sinnúmero de circunstancias, de adversidades que el pueblo de Israel ha cometido. Pero vamos a entrarnos a ciertos detalles. Atención, amados. Con la información que estamos recopilando frente al Urín y al Tumín podemos ver que cada letra de Urín y de Tumín evidentemente, ciertamente apuntan a Yeshua HaMashiach, porque tenemos elementos de luz del Urín que apunta a Yeshua, la luz del mundo. ¿Qué dice el libro de Juan capítulo 8 verso 12? Yo soy la luz. Y del Tumín, que es el elemento de la verdad, el Emet, la perfección libre de defectos, que nos habla que Yeshua es la verdad. Juan capítulo 14 verso 6, yo soy la verdad. Yo soy el Emet. Y nos indica a su vez que Él es el Cordero que Adonai quita a través de Él el pecado del mundo. El libro de Juan capítulo 1 verso 29. Y las iniciales del hebreo para Urín y para Tumín, atención, las iniciales en el hebreo para el Urín y para el Tumín, no creo que se alcance muy bien en la gráfica, pero ya les voy a mostrar un diseño que hice, pero traté de hacerlo de esta manera un poco pedagógica para que lo podamos comprender mejor. La primera letra de la palabra Urim, por favor, es la letra Aleph. Letra Aleph. Y la primera letra de la palabra Tumín es la letra Tap. Lo primero que vamos a concluir en este ejercicio tan elementalmente básico es que en el Urim y en el Tumín tenemos Aleph Tap, el principio y el fin. Aleph Ta, las 22 consonantes del alefato hebreo. Aleph Ta, está encerrado el completo. Recordemos que Aleph vale 1 y Tat vale 400. 401 sumado nos da 5, es decir, los 5 libros de nuestra Kadosh Torah. Recuerden, Juan 5:39 dice, ustedes examinan las escrituras porque piensan tener en ellas la vida eterna, y son ellas las que dan testimonio de mí. De la Aleph a la Tap, toda nuestra Kadosh Torah da testimonio de Yeshua HaMashiach. Esto suena para decir un amén, y quiero predicarlo y decir gracias Hashem, porque del Urín al Tumín, Yeshua HaMashiach es la luz, Yeshua nuestro Mashiach es la perfección, Yeshua HaMashiach es el todo, Yeshua es el principio y el fin, Yeshua es la vida. Ahora veamos algunos ejemplos. Y ya voy a ir con una gráfica un poco más en detalle para que ustedes la comprendamos mejor y para que la tengan disponible. Se las voy a enviar por Telegram o por WhatsApp. Indíqueme de qué manera le puedo hacer llegar la gráfica para que veamos el contenido. Vamos a ir al primer libro de Samuel un momento, por favor. Acompáñenme al primer libro de Samuel en el capítulo 14. Primer libro de Samuel en el capítulo 14 y vamos a tomar el verso 41. Primer libro de Samuel, leámoslo desde el verso 40, en el capítulo 14. Dijo luego a todo Israel, vosotros estaréis a un lado y Jonathan mi hijo estaremos al otro lado. Y el pueblo respondió a Saúl, haz lo que bien te pareciere. Verso 41.
Entonces dijo Saúl a Adonai, el Elohim de Israel, da suerte perfecta. Y la suerte cayó sobre Jonatán y Saúl, y el pueblo salió libre. Aquí viene una palabra que, para entenderla en el contexto bíblico, no sé en otra versión, si alguien me ayuda por favor con otra versión, en el verso 41, y me la puede por favor colocar aquí en el chat si hay una versión. Yo estoy en Reina Valera, pero si alguien tiene una versión Kadosh o tiene una versión hebraica, por favor ayúdeme con el verso 41. Me gustaría saber en otra versión cómo viene la palabra da suerte. Porque si entendemos el Urín y el Tumín como preguntarle a estas piedritas y que ellas a su vez contesten sí o no, podríamos pensar, y lo mencionamos en el día anterior, cuando los soldados romanos, ustedes recuerdan los soldados romanos que hicieron con las prendas, con las vestiduras sacerdotales. Dice la palabra que tomaron y echaron suertes. Por favor, echaron suertes. Aquí vemos al rey Saúl diciendo, da suerte perfecta. Y esta suerte que nosotros vemos aquí en este verso nos hace entender que lo que Saúl hizo fue consultar el Urín y el Tumín. Más adelante en otros ejemplos veremos cómo David hace preguntas justamente al Urín y al Tumín. En el primer libro de Samuel 23, vamos un momento al primer libro de Samuel, en el capítulo 23. En el capítulo 23... Leámoslo desde el verso 1. Por favor, gracias por tomar atenta nota de los versículos bíblicos. Gracias. Primer libro de Samuel, capítulo 23, versos 2 al 4. Leámoslos desde el verso 1 en contexto. Dice: dieron aviso a David diciendo: he aquí que los filisteos combaten en Keilah y roban las eras. David consultó a Adonai. Por favor, resalte el verso 2. David consultó a Adonai. Aquí lo que nos está diciendo es, David tomó el Urín y el Tumín y consultó a Adonai, diciendo: ¿iré a atacar a estos filisteos? Y Adonai respondió a David: ve, ataca a los filisteos y libra a Keilah. Pero los que estaban con David le dijeron: he aquí que nosotros aquí en Judá estamos con miedo. Cuánto más si fuéramos a Keilah contra el ejército de los filisteos. Entonces David volvió a consultar a Adonai. Este rey David, tal cual, yo creo que debe ser hispano tal vez. Nosotros le preguntamos a David, le preguntamos a Adonai: Adonai, dime, ¿debemos empezar esta tarea? ¿Debo emprender este proyecto? Y Adonai dice: hijo, es tiempo, haz ese proyecto. Cuando consultamos con el pueblo, Adonai me dijo que podríamos arrancar el proyecto. El pueblo dice: no, nosotros tenemos miedo, sentimos temor, pensamos que no es el momento. La crisis económica, la elección de presidente, la bolsa de valores, no es el tiempo. Entonces, ¿qué hizo el rey? Volvió a consultar a Adonai. Adonai, ¿estás seguro que este es el tiempo? Qué vergüenza, pero así somos. Leámoslo. Dice: pero los que estaban con David le dijeron: he aquí que nosotros aquí en Judá estamos llenos de miedo. ¿Cuánto más si fuéramos a Keilah contra el ejército de los filisteos? Entonces David volvió a consultar a Adonai, y Adonai le respondió y le dijo: levántate, desciende a Keilah, pues yo entregaré en tus manos a los filisteos. Fue pues David con sus hombres a Keilah y peleó contra los filisteos, se llevó sus ganados y les causó gran derrota, y libró David a los de Keilah. Y aconteció que cuando Abiatar, hijo de Abimelech, y toda la historia además. ¿Vamos bien? Hermanos, cuando consultamos y hay una respuesta de parte de Adonai a nuestro corazón, ¿qué sentido tiene volverle a preguntar si Adonai, ¿estás seguro? Pero es que esto es típico, hermanos. Dijo Adonai una promesa a Abraham: haré de ti una gran nación y los llevaré hasta la tierra de promesa, una tierra en la que fluye leche y miel.
Pero sin embargo, en uno de los parashá en estos días estábamos viendo cómo el pueblo ahora le dice a Moshe, a su líder: Moshe, ¿qué seguridad tenemos de ir a esa tierra? No podemos, necesitamos primero estar seguros de lo que Dios dijo, porque pues Dios dijo, pero nosotros ¿qué sabemos? Enviemos príncipes que examinen. Envía para ti, le dice Adonai, envíalos tú por tu cuenta, porque yo ya di una palabra. Si tú quieres hacerlo, envíalos. Y fueron los 12, uno por cada tribu, líderes, hombres de temor a Adonai, hombres de palabra, visitaron, recorrieron y pasaron por todos los lugares de la tierra prometida, y al término de 40 días regresaron y trajeron consigo un informe, no para presentarlo a Moshe o a Aarón a los líderes, sino que se lo presentaron a todo el pueblo. Y cuando lo presentaron a todo el pueblo, estos líderes vinieron aterrorizados, cargados de miedo, y dijeron: no, ciertamente en esa tierra fluye leche y miel. Lo primero que establecieron es que lo que Adonai les había indicado era verdad. Emet, Tumim, Urim, es la luz y es la verdad. Pero, cuando hay ese pero, saben que ese pero rompe la línea de lo que estamos diciendo. Pero nos sentimos como gusanos, como langostas, frente a esos gigantes, frente a esas ciudades, frente a ese ejército. Pero, ay, pueblo amado, solamente 2 valientes, Josué y Caleb, dijeron: no, un momentico, por muy gigantes que sean y por muy numerosos que sean, Adonai dio una palabra, y en esa palabra, en esa emuná, en esa bitajón, en esa fe, nosotros caminamos, los derribaremos, los comeremos como pan comido. Y de ahí viene la palabra pan comido, no es una palabra del mundo, es bíblica. Serán pan comido para nosotros. Porque cuando tenemos una palabra que ya Urim y Tumim determinaron, pues entonces tenemos que caminar en esa función. Vamos a continuar con otro tema aquí mismo, hablando de estas palabras donde aparece el Urim y el Tumim. Aquí mismo en el primer libro de Samuel, avancemos al capítulo 30, en el verso 7. Libro de Primera de Samuel, capítulo 30, verso 7. David derrota a los amalecitas. Creo que leámoslo un poquito en contexto. Cuando David y sus hombres vinieron al Ziklag al tercer día, los de Amalek habían invadido el Negev y a Ziklag, y habían asolado a Ziklag y habían prendido fuego. Se habían llevado cautivas las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado a seguir su camino. Es decir, aquí estamos viviendo el siglo XXI, dígalo conmigo, los secuestraron. Los secuestraron para extorsionarlos. Los secuestraron. Y vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido secuestrados, llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaban alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las 2 mujeres de David, Ahinoam, jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas, mas David se fortaleció en Adonai. A ver, bueno, no es el tema, pero me permiten hacer un pequeño paréntesis, espero que sea pequeño. David estaba preocupado por la situación que acaba de ocurrir. Aún sus esposas estaban secuestradas. Todas las hijas, las mujeres, los niños habían sido raptados. Pero el pueblo lloraba en amargura, en temor, en angustia, hasta no más, dice la palabra, hasta no más. Estaban destrozados, estaban totalmente apesumbrados con lo que había ocurrido. Pero lo que no parece tener claridad en este texto es: y el pueblo había decidido apedrear a David. Un momento, ¿y es que acaso David
fue el que ordenó que las raptaran, que las secuestraran. Ahora, ¿qué ocurre aquí? Véalo en el siglo XXI. Basta que ocurra una situación en la Cajal y entonces el pueblo se levanta en rebelión y deciden apedrear al líder. Cualquier parecido con la realidad es simple coincidencia. El pueblo no ha cambiado. No importa si naciste en Israel, no importa si eres de la casa de Israel, no sé si naciste en Rusia, en el Japón, en América, en Sudamérica, yo no sé, pero el pueblo somos una sola creación, Adán y la varona. A partir de ahí todos pensamos exactamente igual y sentimos exactamente igual. Entonces el pueblo habían decidido que lo iban a apedrear, mas David se fortaleció en Adonai. Verso 7. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el efod. Por favor, subráyelo. Yo te pido, por favor, que me acerques el efod. Las 12 piedras de la casa de Israel. Y dentro del efod, ¿qué se encuentra? Dentro del efod tenemos el Urim y el Tumín. Yo te ruego, por favor, que me acerques el efod. Y Abiatar se acercó el efod a David. Y David consultó a Adonai. Y David consultó a Adonai diciendo: ¿perseguiré a estos moradores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Partió pues David y los 600 hombres con el que estaban y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos, y David siguió adelante con 400 hombres. Con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200. Cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. Y hallaron en el campo a un hombre egipcio, el cual trajeron a David y le dieron pan y comió y le dieron a beber agua. ¡Ah, qué enseñanza! Un día prediqué sobre esto, recuerdo esa enseñanza. Encontraron en el camino ¿a quién? A un egipcio, pues no era un judío, no era de la casa de Israel, era un egipcio. Pero sin embargo David dice: denle de beber, denle de comer, estrategias de guerra, sabiduría, entendimiento. Por favor, no podemos desechar absolutamente a nadie, porque no alcanzas a imaginar cuán útil podrá ser esa persona más adelante. Le dieron también un pedazo de masa de higos secos y 2 racimos de pasas, y luego que comió volvió él en su espíritu, porque no había comido ni había bebido agua durante 3 días y 3 noches. Y le dijo David: ¿quién eres tú y de dónde eres? Respondió el joven: soy egipcio. Yo soy siervo de una amalecita y me dejó mi amo hoy hace 3 días porque estaba yo enfermo. Bueno, y usted conoce lo demás de la historia. Gracias a esta información, gracias a esta acción, gracias a esta misericordia, David recibe toda la información, el lugar y demás donde estaban secuestradas todas aquellas personas. Muy bien. Entonces consultó David a Adonai, y David consultó a Adonai a través del Urim y el Tumín, y él le respondió. Ahora, ¿cuándo es que el Urim y el Tumín no funcionan? Aquí hay una pregunta extremadamente importante. Tenemos el caso del rey Saúl, después de que el Adón lo rechazó como rey de Israel por su desobediencia. Desobediencia. Haremos y obedeceremos. Fue la proclamación del pueblo, pero sin embargo vemos el nivel de desobediencia en el rey Saúl. Entonces, el Urim y el Tumín también dejaron de proveerle conocimiento para que pudiera tomar decisiones, y aunque Saúl quiso consultar a Adonai mediante el Urim y el Tumín, no obtuvo ninguna respuesta, tampoco le contestó mediante sueños ni por ningún profeta. Esto es primer libro de Samuel, capítulo 28, verso 6, dice: y Saúl consultó a Adonai, pero el Adón no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por Tumín, ni por profetas. Por favor, préstele mucha atención. Puede ser que tú no tengas hoy, o nosotros no tengamos hoy, el Urim y el Tumín, pero tenemos el discernimiento, tenemos al Ruach HaKodesh. ¿Acaso cuántas veces tú has consultado a Adonai por algo que debes hacer o no? Y el Adón te da la respuesta, pero sin embargo,
nosotros hacemos lo contrario. Sin embargo, nosotros hacemos lo que nos parece, cuando nos parece y como nos parece. Y después le decimos a Adonai, ¿por qué me sucede esto? Cuando hay desobediencia, cuando no prestamos atención al manual de instrucciones, entonces traerá consigo consecuencias. Y dice la palabra textualmente que Adonai no le contestó ni por profeta, ni por sueños, ni por el Urim. Ahora, escuchamos una palabra en el Evangelio ayer hablando de los soldados romanos, de cómo ellos se sortearon las prendas de vestir. Los sorteos sagrados se parecen al Urim y al Tumim. Entendemos que estos hablando de dos cosas diferentes, porque los sorteos sagrados no son llevados a cabo por el sumo sacerdote. Además que las escrituras utilizan la palabra hebrea diferente, goral, que significa lote, como un terreno, como un predio. ¿Y esto qué significa? Una pequeña piedra, una pequeña porción, recompensa o herencia, y se refiere a cierto objeto como una pequeña piedra, la cual era arrojada y se le dejaba caer de forma de que terminara una elección. De estos sorteos sagrados, goral, muy probablemente aquí viene la palabra, de esta palabra goral, muy probablemente viene la expresión que conocemos hoy como lotería. Es decir, aunque nuestra cultura no ha adoptado esta expresión del paganismo como suerte o ganancia ocasional, se utilizaba para consultar de alguna manera una decisión que se debía tomar. Ahora, veamos algunos aspectos en la Biblia en el que se utilizan los sorteos, comillas, sagrados. La selección de hombres para una fuerza militar de invasión. Libro de Jueces, capítulo 1, verso 3 y capítulo 20, verso 9. Por favor, para elegir soldados para la guerra se hacían suertes. La partición de las tierras entre las tribus. Libro de Números, capítulo 26, verso 55. Leamos uno de ellos. Vamos a tomar este texto. Libro de Números, capítulo 26. Números, capítulo 26. Y tomemos el verso 55. Leámoslo en el 54 en adelante. A los más darás mayor heredad y a los menos menor. Y a cada uno se le dará heredad conforme a sus contados. Pero la tierra será repartida por suerte. La tierra será repartida por suerte. Y por los nombres de las tribus de sus padres heredarán. Miren, qué interesante esto, hermanos. Vienen inmediatamente a mi memoria, en mi corazón, cuando se produjo la repartición de tierras en la vida de mis hermanos, de mi padre y de mis familiares, mis tíos. Qué buenas preguntas. No sé si la repartición de tierras se hizo por suertes. No hubo herencia, es decir, no hubo testamento, es decir, mis abuelos o mi abuela, porque fue la última en fallecer, nunca dejó un testamento. Pero cuando se distribuyeron las tierras, pues a cada uno se le asignó un terreno. La pregunta es, ¿cómo se ocurrió esa repartición de tierras? Alguno de los hermanos fue el que se tomó el tiempo de decir, este para mí, este para los otros, yo quiero aquí a la orilla del río que tenga buen agua, que tenga buenos pastos, y a los otros allá a un ladito. ¿Cómo se dio la repartición de tierras? Vean qué interesante, porque en esa repartición de tierras, recuerdo que a mi amado padre le correspondió un terreno muy bonito, tal vez uno de los mejores terrenos de toda la finca. Pero como ya he compartido en otras ocasiones, lastimosamente él no quería tener propiedad allí por malos recuerdos de su infancia y decidió cederle su terreno a otro hermano, que para hoy tiene dos terrenos en el mejor lugar de lo que en aquel tiempo era su casa o la finca, digamos. Muy bien, entonces la tierra será repartida por suertes. Vean qué interesante. Veamos otro ejemplo en el libro de Josué. Vayamos un momento al libro de Josué. En el libro de Josué, en el capítulo 18, y veamos el verso 10. 18:10 dice, vamos a leerlo desde el verso 9. Fueron pues aquellos varones y recorrieron la tierra, delineándola por ciudades en 7 partes en un libro, y volvieron a Josué al campamento en Silo. Josué les echó suertes
Josué les echó suertes delante de Adonai en Silo, y allí repartió la tierra Josué a los hijos de Israel por sus porciones. Vean, qué interesante. Ahora, también es importante recordar que para resolver preguntas difíciles y disputas se utilizaban las suertes. Veamos un ejemplo en el libro de Josué, aquí en el libro que estamos, en el capítulo 7, y tomemos el verso 14. Josué capítulo 7, verso 14 dice la palabra. Voy a leerlo en el verso 13. Levántate, santifica al pueblo y di: santificaos para mañana, porque Adonai, el Elohim de Israel, así ha dicho: anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Verso 14. Os acercaréis pues mañana por vuestras tribus, y la tribu que Adonai tomare se acercará por sus familias, y la familia que Adonai tomare se acercará por sus casas, y la casa que Adonai tomare se acercará por los varones. Y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado, y todo el que tiene, y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Adonai y ha cometido maldad de Israel. Es decir, que cuando se requería tomar decisiones difíciles y disputas, se manejaba este tipo de situaciones. Bueno, se utilizaba también, por ejemplo, para designar posiciones o responsabilidades del servicio, como los sacerdotes que servirían al templo, de aquellos quienes proveyeran madera para el fuego del altar, para seleccionar a quienes habitarían en Jerusalén, y así nombraron a Matías como sucesor de Judas el Iscariote. ¿Recuerdan esa historia? Leámosla, es una historia muy típica hablando de suertes. Vamos al libro de los Hechos, y tomemos el capítulo 1 del libro de los Hechos, en el verso, libro de los Hechos, capítulo 1, verso 23. Leámoslo desde el 23. Leámoslo un poquito en contexto. En el 21. Es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo, que el Adón, nuestro Yeshua HaMashiach, salían entre nosotros. Verso 22. Comenzando desde el Tevilá de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros. Y señalaron a dos candidatos: José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: tú, Adón, conoces los corazones de estos, muestra cuál de estos ha sido escogido, para que tome parte en este ministerio y el apostolado, de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Muy bien. Esta historia la vimos también en el libro de Esther, cuando se echó suerte. Leámoslo en el mes primero, que es el mes de Nisán, en el año 12 del rey Asuero, fue echada esto es, la suerte delante de Amán, en día y en mes, y salió el mes 12, que es el mes de Adar. Muy bien. Recordemos que el enemigo busca copiar siempre todo lo que está escrito en nuestra Kadosh Torah. Y de allí viene incluso el concepto de la adivinación, porque el concepto de adivinación es una copia de lo que verdaderamente el Urim y el Tumim hace. Dice en el libro de Zacarías capítulo 10, verso 2, porque los terafines hablan iniquidad, y los adivinos ven visiones mentirosas, y cuentan sueños falsos. En vano dan consuelo. Por tanto, el pueblo vaga como ovejas, está afligido porque no hay pastor. El tema de la adivinación en las Escrituras está absoluta y radicalmente prohibido. Amados hermanos, el tema del zodiaco, el signo zodiacal y la adivinación son elementos absolutamente prohibidos en nuestra Kadosh Torah.
Y hago énfasis en este punto porque hoy vemos a los rabinos, con todo respeto, amados rabinos, enseñando cada mes con un color y con un signo zodiacal. Mes de Nisan, con el signo Acuario, yo no sé, con el signo Aries, yo no sé. Por favor, hermanos, ¿qué relación tiene la oscuridad con la luz? Tengamos siempre claridad frente a esto, porque escuchamos muchas cosas, pero no discernimos lo que escuchamos. Bueno, ¿cómo vamos de tiempo? Estamos sobre el tiempo y no voy a poder continuar con el texto. Vamos a ir a mi gráfica. Atención a la gráfica. Espero ser claro en la gráfica. Espero que haya sido clara la gráfica y voy a procurar, repito, detallarla un poco. Sencilla, muy práctica. Entonces tenemos la palabra Urim. Ya vimos que la palabra Urim viene de la palabra Or. Urim es un plural que significa luces. Y la palabra Or en singular pues significa luz. ¿Qué es importante en el Urim? Observen por favor este detalle. Urim, Aleph, Bat, Res, Yud, Mem. Estas letras, y atención a las letras y a los números, aquí no estamos fuera de un contexto bíblico, letras y números. Amados hermanos, las consonantes hebreas son el único idioma que tienen letras y números. La letra Aleph vale 1, la letra Bat vale 6, la letra Resh vale 200, la letra Yud vale 10 y la letra Mem vale 40. Sumadas entre sí nos da un valor que es 257, sumadas entre sí nos da 14 y sumadas entre sí nos da un valor de 5. Esto es muy importante, supremamente importante, porque esto nos está indicando que la palabra Urim está directamente relacionada con este 5 que representa los 5 libros de nuestra Kadosh Torah. Amén. Punto. Sencillo. Hasta ahí. Inmediatamente tenemos la palabra Tumim. Recordemos nuevamente, la palabra Urim da comienzo con la letra Aleph, la primera letra del alefato hebreo. Vamos a la palabra Tumim. La palabra Tumim viene de un singular Tam. Esta palabra Tam significa perfecto, completo, sincero, inocente, integral, todo, completado. Tumim. La palabra Tumim da principio con la letra o la consonante Tap, la última letra. Entonces recordemos, Aleph Tap, Aleph Ta, la primera y la última. Aleph vale 1, Tap vale 400. Veamos. Tap, Tumim. Tap 400, Men 40, Yud 10 y Men final 40. ¿Cuánto nos suma la palabra Tumim? Entre sí la palabra Tumim suma 490. 490 sumado entre sí nos habla del valor 13 y 13 sumado entre sí nos da un valor 4. ¿Por qué es importante este número 4 aquí? Porque el número 4, recordemos en el alefato hebreo, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, la palabra Dalet, la letra Dalet significa puerta, puerta, puerta. ¿Qué significa entonces Urim? Significa luz y significa Torah. 5 libros de la Torah. ¿Qué significa Tumim? Significa perfección. Y sumado entre sí nos indica puerta. Hay una puerta entre el Tumim y el Urim que es la consulta de nuestra Kadosh Torah. Ahora, atención a este ejercicio. No los quiero complicar con los números, pero a los que nos gustan los números, les soy un sincero, nunca me gustaron los números en mi estudio general, álgebra, trigonometría, todo lo que tuviera que ver con números era mi terror en el colegio. Pero ahora en Torah los números son una pasión interesante, no solamente por lo que ellos nos muestran. Clama a mí y yo te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Algunos dicen, uy, qué coincidencia. No, amados, aquí no hay coincidencias, aquí hay una revelación de la palabra. Observen, si sumamos el valor de Tumim, de Urim, 257, y el valor de Tumim, que es 490, tenemos un resultado que es 747. Ese 747, ¿qué nos muestra? ¿Por qué es importante ese 747? Vamos a ver por qué es importante el 747, por qué es importante el 257, por qué es importante el 490, porque en todos los números y las letras de nuestro alefato hebreo tenemos
unos códigos maravillosamente, no digamos secretos, ni escondidos. Solo necesitamos aprender un poquito del estudio de la Torá y se revelan y salen a la luz de una manera extraordinariamente apasionante. Entonces veamos, ¿por qué es importante el número 747? Estas dos gráficas se las voy a enviar, así es que no se preocupen, yo se las voy a enviar, es mi promesa. Si alguien nos acompaña por primera vez y no tenemos la conexión con la persona, por favor envíeme un correo, hágame saber y con mucho gusto le envío las gráficas. Muy bien. Si escuchas atentamente mi voz y haces conforme a todo lo que en este libro, Kadosh Torah, Manual de Instrucciones, está escrito, si meditas en esta palabra de día y de noche, entonces yo, Adonai, haré prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Por favor, dígalo conmigo. Voz, la palabra voz. Si escuchas mi voz y haces. La palabra voz en hebreo es kol. Pef, kuf, bat, lame. ¿Cuánto suma? 136. No lo hice entre sí, de hecho. 136 son 6 y 3, 9 y una 10. Vea qué interesante. La letra kol en hebreo suma 10. Lo debo sumar aquí. No tengo mi lapicero a la mano, pero bueno, usted lo puede hacer. Aquí hay un 10, que significa las 10 palabras. Pero a su vez, la voz, cuando escuchamos la voz, viene la palabra Torah. La voz de Adonai es nuestra Kadosh Torah. La palabra Torah se escribe Tav, Bat, Resh, Hei. Tav vale 400, Bat vale 6, Resh 200 y Hei vale 5. Sumadas entre sí, la palabra Torah es el valor de 611. 611 sumados entre sí es 8. 8 es Shemini, un nuevo comienzo. Amén. Y sumamos la voz de Adonai y la Torá y el valor que encontramos es 747. ¡Qué coincidencia! Cuando escuchamos la voz de Adonai y estamos en su Kadosh Torah, 747 nos indica que el Urín y el Tumín son 747. Me gozo profundamente en estas historias simples, pedagógicas y sencillas de cómo podemos aprender y comprender un poco mejor nuestra Kadosh Torah. Les dejo como tarea, hermanos, por favor, háganlo, se los pido, por favor, háganlo. Espero que cuando visite su casa, si usted nos invita a hacer una visita a su casa en alguna ocasión, pueda llegar a su casa y encontrar la tarea. 2 piedritas, marca por favor, en hebreo, bueno, y en español las dos. Coloque Urín y Tumín, voy a colocarlos mejor así. Urín y Tumín, para que nunca olvidemos cuán importante es en el éfod, en las 12 piedras preciosas, en las 12 tribus preciosas de la casa de Israel, la importancia que en su tiempo tenía el Urín y el Tumín. Repito, no hay hasta el momento, digamos, una respuesta 100%, porque alrededor del Urín y el Tumín surgen detalles interesantes. ¿Cómo era que esas piedritas brillaban, resplandecían y daban una respuesta sí o no? Sí o no. ¿Saben? Permítame cerrar con una anécdota. ¿Tengo un minuto? Tengo un minuto. Hace muchos años, muchos años, siendo un niño muy joven, 7, 8 años, desde muy niño siempre fui un apasionado de la radio, de las voces de la radio, de la música. Fui un coleccionista de música en todos los géneros. Y recuerdo que desde muy niño escuchaba en mi país una estación de radio al que las personas llamaban, programas de la mañana, los días de semana, todas las semanas, todos los días, un programa de radio en el que se hacía una llamada a la estación de radio y se solicitaba una canción, no recuerdo el nombre
pida su canción, seleccione su canción, algo por el estilo. Pero lo que me parecía interesante es, estamos hablando de la radio, solo oíamos una voz, y creo que al escuchar la radio, y era lo interesante de la radio, podíamos imaginar muchas cosas. Yo lo hacía así, timbraba el teléfono y contestaba el locutor, y lo voy a mencionar con el nombre de la estación, los hermanos de Colombia saben, Radio Melodía, buenos días, su canción por favor. Bueno, primero, Radio Melodía, buenos días, su nombre por favor, Roberto Alfaro. ¿Qué canción desea escuchar? Y daba el nombre de la canción. Inmediatamente el locutor decía, la canción que desea escuchar se encuentra en el carril 23, color verde, carril 23, color verde, botón rojo. Y yo escuchaba eso y yo me imaginaba por algún momento en mi mente un carril, unos discos, un color verde, un botón rojo, y sonaba la canción. Yo decía, wow, pero qué tecnología tan increíble. Yo creo que es un poco como el Urín y el Tumín. Aparecía un botón que brillaba y nos daba una respuesta. Con el paso de los años tuve la bendición y el privilegio de ir a visitar la estación de Radio Melodía, conocer la estación, y cuando conozco la estación me encuentro con un cuartico pequeño, un escritorio, un micrófono, una silla, un escritorio muy sencillo, algo que yo nunca me imaginé que una estación de radio fuera un mixer, un micrófono, y eso era todo. Yo me preguntaba, ¿dónde está el carril 23? ¿Dónde está el color verde? ¿Dónde está el botón rojo? ¿Dónde está? Era toda la creatividad de un presentador, que de hecho, repito, se hizo muy famoso esta historia. Y hoy lo podemos entender. Hoy sí funciona realmente así. La tecnología nos lleva a que solo con pronunciar, yo tengo en mi baño un sistema de Google, y entonces ustedes saben, le digo, hey Google, música hebrea. Hey Google, quiero escuchar el Shema Israel. Inmediatamente sale la canción Shema Israel. Hoy funciona de esa manera. Bueno, mis amados, se nos agotó el tiempo. Muchísimas gracias por acompañarme en este tiempo de Torah al Instante. Recuerden la tarea, tengan su Turín y tengan su Tumín en casa, para que recordemos su importancia, cómo funcionaba en el tiempo de Hashem, en el tiempo de los líderes, en el tiempo del pueblo de Israel. Nuevamente, para agradecerle a todos ustedes, amados, por suscribirse y ser miembros de Israel Casa Integral y ser miembros de la estación de Radio Génesis 128, la estación de la familia. ¿Cómo se puede hacer miembro para participar en Radio Génesis 128? Por favor, visite nuestra página, nuestro portal. Allí están las indicaciones. Quiero ser miembro de Israel Casa Integral. Diligencia el formato, se inscribe y estaremos conectados más cerca con cada uno de ustedes. Amados, espero que haya sido una semana de bendición. Espero que el tema realmente haya sido apasionante. Muchas cosas, por supuesto, nos quedarán por tratar, pero hemos avanzado en un muy buen término. Mis amados, si alguien solicita o necesita, por favor, la enseñanza, la gráfica, que no esté en nuestra línea de WhatsApp o en nuestra línea de Telegram, por favor escríbame y con muchísimo gusto se la enviaré. Shalom para todos, mis amados, muy buen día y muchísimas gracias por acompañarnos. Su hermano Pastor Roberto Alfaro, me despido. John Todd, buen día para todos. Hemos presentado Torah al Instante con el Pastor Roberto Alfaro. Para nosotros es un placer poder servirle. Contáctanos a nuestro correo radiogenesis128@gmail.com. Torah al Instante.